Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión estoy aquí para presentar la actividad uno de la unidad 4, si no me equivoco, que es un video que consta de los puntos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6. Aproximadamente en la mayoría haremos dos ejercicios, uno de ejemplo. Replicaremos el ejemplo dado por el profesor y en el otro haremos un ejercicio que sea parecido al ejemplo ya explicado por el profesor. ¿Ok? Entonces, para empezar, pues me presento. El servidor que estará pues presentando cada uno de los ejemplos y los ejercicios se llama Andrea Benavides Ignacio, del grupo I3NZ, de la materia de estadística inferencial 1. Ok, entonces comenzamos con el punto 7.2, que se llama estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Ok, comenzamos con los objetivos. Los objetivos son: número 1, entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está seguro, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Otras definiciones son: un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad o números alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. Un nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con A igual a 0.05, 99% con A igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho de intervalo de confianza, y confiabilidad, expresado por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Bueno, comenzamos con el ejemplo. Ejemplo: selección de género.
El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres. de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Ok, en esto no necesitamos usar Minitab, simplemente haremos una división. Una división de... Para eso sacamos la calculadora. Sería 525 sobre 574. Que sería 0.9163 o 0.91.4%. Ok, ahora dice punto B. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Ok, en este caso vamos a ir a Minitab. Y aquí ya está abierto. Vamos a la parte de estadísticas. Estadísticas básicas. Una proporción. Utilizamos, en esta parte nos dan de default una o más muestras cada una en una columna. Usamos datos resumidos. En número de eventos ponemos los que sucedieron, que serían 525 si no me equivoco. 525. Número de ensayos son el total que sucedieron, serán 574. 574. Ok, opciones está en el 95% de confianza, así que no hay problema. Aceptar. Y aquí nos dan los resultados. Nos dice que el número de valores es de 574. Los eventos que sucedieron fueron 525. La muestra P es de 0,914. El intervalo de confianza de 95% para P sería la proporción muestral. Para la proporción muestral nos indica que se encuentra siempre entre los valores de 0,88, que sería el 88%, y entre el 93, casi 94%. Entonces está muy acercado al nivel de confianza. Entonces ya tenemos este. Ahora nos vamos a ir al punto 3. Dice calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok. Dice calcula el margen de error. Para eso vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Medida normal, sí. Estimar márgenes de error. Proporción, si no me equivoco, a ver. La proporción que nos dicen fue del 0.914 y el tamaño de la muestra fueron 574. 95%. Vamos a aceptar. Y nos dice que el margen de error límite inferior sería 0.025, que sería 2.5%. El margen de error límite superior sería el 0.0, el 2.1%, que sería el superior al inferior. Ok, y ya tendríamos el segundo punto.
tercer punto. Ahora dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Ok. Entonces, vamos a estadísticas, potencia, guión de mismo. La proporción sería el 0.9. Márgenes de error. En esta parte ya no vamos a utilizar estimaciones de márgenes de error. Así que le damos clic aquí, estimar tamaños de la muestra. Márgenes de error para los intervalos de confianza 0.01. Y verificamos que el nivel de confianza esté en 95, si no me equivoco, no lo piden. Así es. Aceptar. Vamos a aceptar. Y nos dice que el tamaño de la muestra debería de ser de 3786 para que el margen de error estuviera en 1%. Ok. Y así. Ese sería el primer ejemplo. Abriremos otro proyecto. Para el siguiente ejercicio, en el video del cual sacamos todas las explicaciones. Ahora dice ejercicio de selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Ok. Entonces dice A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Ok, igual sacamos calculadora. 127 sobre 152. Ok, 0.8355. Ok, esa es la proporción. Dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños de padres que utilizan el método XOR. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Estadísticas básicas, una proporción. Datos resumidos, número de eventos 127. Y número de ensayos 152. Intervalo de confianza del 95, aceptar. Que nos dice que el número de eventos, bueno, el número de casos N, 152, de eventos que sucedieron 127. La muestra P ronda entre el 83.55% y el intervalo de confianza del 95 nos dice que se encuentra entre el 76 y el 89. Okay. La proporción muestral es la mejor estimación de la proporción proporcional. Okay. Entonces aquí yo a lo que le he entendido a los videos y todo, nos dice que el intervalo de confianza del 95 si nos da un rango como de 0 de 76 a 89, nos quiere decir que nos está asegurando con ese 95% de confianza que los valores esperados comúnmente tienes el 95% de confianza de que rondarán entre el 76% y el 89% de que eso sea. ¿Okay? Entonces sería como 2 porcentajes respecto a una proporción, ¿no? Entonces, ahora dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Ok, para eso nos vamos a meter estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Agarramos la proporción. Proporción era de 0.83
Bueno, aquí está 83.5. Uh-huh. 0.835. Pero si quieren hacemos otra vez. Serían 127 7 sobre 102 y más de 2. 83.5. Que el margen de error tamaño de la muestra 152, si no me equivoco. Intervalo de confianza del 95. Ya está, aceptar. Nos dice que tiene un margen de error del límite inferior de 0.68, que sería el 6.87%, y el margen de error con un límite superior del 5.52%, que sería 5.5. Ok. Ahora nos dice que calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Ok, entonces veamos que hacemos lo mismo. Tamaño de la muestra para estimación. En esta parte vamos a usar el estimar tamaño de la muestra. Nos dice que la proporción va a ser de 85, que sería 0.05. 0.85, así. El margen de error del 2%, 0.02. En las opciones un intervalo de confianza del 99%. 0.0. Nos dice que el margen de error de 2%, el tamaño de la muestra debería de ser de 2327. Ok. Este sería el último inciso de la pregunta de ejercicio de selección de género de hombres, de los niños. Ok. Al otro punto. Bueno, continuamos con el punto 7.3. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional con la desviación estándar conocida. Objetivos. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Primer ejemplo, pesos de hombres. Dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Número de datos es igual a 40 y la media muestral, si no me equivoco, es la de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras, no igual a las 26 libras. Inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok, dice calcule la mejor estimación puntual del peso medio. Dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Esta es la media poblacional, la que nos están pidiendo, o de dónde viene. Entonces aquí ya nos están dando la media muestral, entonces se podría considerar que este valor
que este valor es el resultado. Ese sería el resultado. Entonces dice, construye un intervalo de confianza del 95 para el peso medio de todos los hombres. Ok, para eso nos vamos a Minitab. Nos dirigimos a estadísticas. Estadística básica. Z de una muestra o una proporción. Creo que es una proporción. Datos resumidos. Si no me equivoco, a ver. Ya me reivindiqué y no es una proporción de la muestra. Le damos cancelar. Le damos estadísticas. Estadística básica, Z de una muestra. Entonces, datos resumidos. Dice tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra sería 40. Medio de la muestra sería 162.55. Y la desviación estándar conocida sería de 26. Que las opciones, confianza, nos está pidiendo construir toda la confianza para el peso medio de los hombres. Ok, aceptar. Dice que el número de valores n sería 40, la media sería 162,55. Dice media de muestra, desviación estándar conocida. Dice que media muestral sería esto. Entonces nos estaría diciendo que con el intervalo de confianza del 95% aquí está, error de estándar de la media 4,11%. El intervalo de confianza del 95 para la media nos está diciendo que en un número determinado de muestras la media muestral se encontraría entre estos valores, si no me equivoco. ¿Okay? Entonces, ahora el punto C dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar es de 26 a un nivel de confianza 95. ¿Okay? Para esto nos regresamos a meditar. Vamos a estadísticas. Nos dirigimos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Hay diferentes valores aquí, como desviación estándar normal, varianza, proporción, tasa, media, Poisson. Así que vamos a agarrar media normal. Agarramos la desviación estándar de 26. Estimamos el tamaño de la muestra, si no me equivoco. Así que utilizamos el 5%, que será el 0.05. Opciones con una nivel de confianza del 95, y ya está. Y suponemos que la desviación estándar de proporción se conoce. Ok, aceptar, aceptar. Dice aquí el margen de error es 0.05, nivel de confianza 95. El tamaño de la muestra tendría que ser en 103. 1.038.731. Si no me equivoco. Y bueno, así quedaría los resultados del margen de error del 0.05%, que será el 5%, el tamaño de la muestra. Entonces este inciso ya quedaría hecho. Ahora nos vamos a hacer los ejercicios. El otro ejercicio dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el contenido de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral X igual a 4.63
La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es 0.54. Dice que calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Dice que para la mejor media de la puntuación poblacional, si no me equivoco, de la media poblacional a la media muestral, entonces se puede decir que sería 4.63. Dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, para eso nos vamos a Minitab. En esta agarramos otro archivo, proyecto, lo guardamos. Nos vamos a estadística básica, z de una muestra. Datos resumidos. Dice el tamaño de la muestra son 50, media de la muestra serían 4.63. La desviación estándar conocida es 0.54. Opciones, dice que la media es 99. Ok, aceptamos. Dice que el error estándar de la media sería de 7.64%. La media es 4.63%. El número de datos son 50. El intervalo de confianza es de 99% para la media muestral. En un número determinado de muestras, nos dice que la media muestral se va a encontrar entre estos valores, entre el rango de 4.43% y 4.82%. Que así está la media. Okay. Entonces, terminamos el primero. Ahora vamos al segundo, bueno, el tercero. Dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar es de 0.54, nivel de confianza del 99. Ok, para eso nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, media. Usamos la media estándar que nos dieron, que sería 0.54. Estimar tamaño de la muestra para saber los márgenes de error. Con los márgenes de error, entonces utilizamos el 0.25 con una opción de 99. Y supongamos que deseamos la desviación estándar de la población se conoce. Aceptar. Nos dice que el margen de error es del 0.25%. Si desea tener... Ok, entonces creo que la hice mal. Entonces le damos control E. Sería 0.25. ¿sí? Estarían estos dos valores. Uno con el 0.25 total, ya como si el 1 fuera el 100%, pero... Están estos dos en porcentaje. Ya depende cómo lo quiere el profesor. El margen de error es de 0.0025%. De un 1% sería un cuarto. El tamaño de la muestra tendría que ser de 309.558 datos. Okay. En caso de que quisiera el 25%, o sea, el tamaño de la muestra sería 31. Y así. Con un intervalo de confianza del 99%.
Ok. Parece que ya terminamos el 7.3. Vamos al 7.4. Bueno, ahora haremos el inciso 7.4. Punto 7.4. Estimación de la media poblacional sabiendo que la desviación estándar es desconocida. Definiciones. Dice, cuando se desconoce desviación estándar, la desviación se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de Student desarrollada por William Gouset 1876 a 1937. Gouset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gouset publicó bajo el seudónimo de Student el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que si la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Le decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad igual a n-1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias, de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene desviación estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Dice, elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando es conocida y población distribuida normalmente. Cuando distribución normal es conocida y el número de datos es mayor que 30. Utilice la distribución normal T cuando tal es desconocida y la población distribuida normalmente. Dice cuando es desconocida y el número de datos es mayor que 30. Dice ejemplo peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de las basuras desechadas provenientes de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Dice punto B, construye un intervalo de confianza del 95 para la basura desechada por los hogares. Ok, con este apartado limitado que vamos a abrir, vamos a resolver los dos primeros. Vamos a obtener la media y el intervalo de confianza. Ok. Aquí tenemos los 62 valores. Para realizar esto nos vamos a estadística. Estadística básica. Te da una muestra ya que nomás sabemos los datos, pero no sabemos la desviación, si no me equivoco. Así que no, seleccionamos peso basura libras. Lo dejamos tal como está, una o más muestras cada una en una columna. No vamos a realizar prueba de hipótesis. El nivel de confianza es de 95. Vamos a aceptar. Le vamos a aceptar.
nos muestra que para comenzar la media se encuentra en 27.44%, que este es el valor principal. El inciso A. Este es el inciso A. Ahora para el inciso B nos dice que el intervalo de confianza del 95% para la media es de 24.28% a 30.60%. Entonces nos está diciendo que en 62 números de casos, el 95% tenemos el intervalo de confianza del 95% de que la media se encontrará en esos datos entre el 24.28 o 30.60. Ok, ya hicimos los dos primeros. Ahora dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de población es desviación igual a 13.65 libras o nivel de confianza del 95. Ok, entonces para eso nos vamos a estadística, potencia, tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, seleccionamos la media, desviación estándar, está diciendo que es 3.65. Que la dejamos así. Estimar también la muestra, márgenes de error, ya tenemos el margen de error que es 3, ponemos 3, con opciones verificamos si es el 95, sí, supongamos que sí, le vamos a aceptar, vamos a aceptar. Nos dice que para el margen de error de 3% el tamaño de la muestra debe ser de 80. Ok, el tamaño de error de la muestra debe ser de 80. Y así se termina el primer ejemplo. Ok, primer ejemplo. Ahora realizaremos el segundo, que es el segundo ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de los pesos en nacer es de 186 bebés, tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Dice, calcula la estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Ok, para eso nos vamos a estadística. Estadística básica, te dé una muestra. Seleccionamos datos resumidos. Tamaño de la muestra serían 3.000. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186. 186. Media de la muestra de 103.103. Con una desviación estándar de 696. 16. Vamos a aceptar con nivel de confianza del 95% para el intervalo. Ya tenemos aquí el número de datos de 186, la media es de 3.103 gramos, que serán 3 kilos 103 gramos. Entonces la desviación estándar es de 696, el error estándar de la media es de 51. El intervalo de confianza de 95 nos está diciendo que la media muestra se va a encontrar entre en tales número de casos de muestras. En ese número de muestras tienes el 95% que la media se encuentre entre el 3002.3% y el 3203.7%. Ok, ahora nos vamos, ya ahora tomamos este que es la media, es esta, reconstruir un intervalo de confianza del 95, ya está en el intervalo de confianza. Ahora calcula el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 0, es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Ok, para eso nos vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, media, 465. 465. Margen de error es del 10. Y el nivel de confianza es del 95, si no me equivoco. Vamos que sí, supongamos.
que nos dice que el margen de error es de 10 y el tamaño de la muestra debería de ser de 8307 del tamaño de la muestra. Será el número de datos que tendremos que obtener para obtener el 10% del margen de error, el 95% de confianza y así sucesivamente. Bueno, terminamos con el punto 7.4, nos vamos al 7.5. Ahora nos toca el punto 7.5, estimación de la varianza poblacional. Comenzamos con las definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Las propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución es normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrado pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL, igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral es el cuadrado de la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de sigma al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños para estar más cercanos a sigma al cuadrado que otras medidas de varianza insesgadas, o que serían más cercanos a varianza poblacional. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de sigma, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de sigma razonablemente buena. Aunque S es una estimación sesgada, se utiliza con frecuencia como una estimación puntual de sigma. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Nos dice que utilicemos las clasificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Dice el inciso A, calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95 para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar del 95%, un nivel de confianza del 95%. Ok, en este caso vamos a utilizar los datos que nos están dando aquí, calificaciones FICO. Le vamos a abrir. Con un simple paso vamos a realizar el inciso A y el inciso B. ¿Ok? Para eso mismo hay varias formas de hacerlo. Una sería un resumen gráfico, pero en este caso utilizaremos una varianza. ¿Ok? Una varianza, le damos, seleccionamos uno más muestras, podemos seleccionar desde la desviación estándar o la varianza de la muestra, pero si tuviéramos cualquiera de las dos, debido a que la varianza, si no me equivoco, es el cuadrado de la desviación estándar. Pero en este caso vamos a seleccionar una de la muestra, seleccionamos calificaciones, opciones, nos dice que el 95% también el inciso, le damos a aceptar, nos dice que la desviación estándar, el número de casos es 100, desviación estándar es de 92,2%, la varianza es de 8502 y el IC es de 95%. El intervalo de confianza usando Bonet o usando chi cuadrada. En este caso pues vamos a usar chi cuadrada, ya que estamos hablando de la misma. Entonces nos dice que el límite inferior es de 81 y el límite superior es de 107. Nos está diciendo que el intervalo de confianza en 100 muestras, el intervalo de confianza después de hacer las 100 muestras, los 100 ensayos, nos confirma que el 95, con el 95% de confianza de que la media se encontrará
entre el 81% y el 107.1%. ¿Ok? Entonces, para el inciso 1, calcular una mejor estimación de la desviación estándar sería esta, desviación estándar. Entonces, ahora nos dice que construir un intervalo de confianza, desviación estándar, las calificaciones de crédito, esto, ya hicimos el intervalo de confianza, ok. Entonces nos falta calcular el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10%, con la desviación estándar de 75 puntos o un nivel de confianza del 95. Que estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Utilizamos la desviación estándar. La desviación estándar es de 75 puntos. 75, estimar tamaño de la muestra debido a que no tenemos el estimar márgenes de error o no tenemos el tamaño de la muestra. ¿Okay? Márgenes de error, utilizamos el 10%, utilizamos 10, vamos a opciones, nos pide el 95% de nivel de confianza, le vamos a aceptar, que nos dice que para el margen de error el tamaño de la muestra debe estar en 140, si no me equivoco. Nos verificamos cuántos datos deberían ser 100, así como lo menciona, 100. Que dice calcula también la muestra si se debe tener un margen de error del 10, con el bienestar estar 75, y así quedó. Nos dice que también la muestra debe ser de 140. Distribución estándar 75, distribución normal, parámetro de distribución estándar. Ok, entonces terminó la primera. Ahora nos dirigimos a la segunda y para eso cierro los tres. No. Que dice utiliza las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts, algo así, en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Al igual nos pide calcular la estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía, construir un intervalo de confianza igual, y calcule también la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90. Que abrimos los datos del consumo de energía. Hola. Ok. Con el consumo de energía. Ok. Aquí nos están dando tres datos. Dice calcula la estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Ok. Consumo de energía. Tenemos que identificar consumo es este. Que para eso, pues como les decía, hay dos formas. Una resumen gráfico, pero la otra se parece que es una varianza. Una varianza, selecciono la columna, consumo, kilowatts si no me equivoco, nivel de confianza del 95 para tener el intervalo de confianza, aceptar. Nos dice que el intervalo de confianza, bueno, para empezar la desviación estándar es de 692. El intervalo de confianza aquí es de 692, este es el resultado. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar, 692, ¿ok? El intervalo de confianza nos pide en la segunda. Vamos a usar el chi cuadrado. Desviación estándar de consumo de energía, el 95%. Es límite inferior 576, límite superior 867. Como ya he explicado, ya expliqué en anteriores casos qué es lo que significa pues, el intervalo de confianza. Entonces, este es el límite inferior, este es el límite superior. ¿Ok? Ahora nos dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kilowatts
a un nivel de confianza del 90. ¿Ok? Para eso nos dice que si se determina el error con la desviación estándar, ok. La estadística, potencia y también la muestra. Seleccionamos desviación estándar. Desviación estándar nos dice que 250. Estimar tamaño de la muestra, sí, porque tenemos el porcentaje de error más no el tamaño de la muestra. Entonces el porcentaje de error es 10 con opciones del 90. Ok, aceptamos. Nos dice que el margen de error de 10% necesita un tamaño de muestra de 921. De 921n, que serían 921 datos. Ok. Entonces, así ya queda el inciso 3 del ejercicio de consumo de energía de una casa. Ok. Vamos al siguiente. Bueno, ahora comenzamos con el punto 8.2. En este caso vamos a explicar y vamos a leer las definiciones que vienen aquí sobre los fundamentos de la prueba de hipótesis. Ok, para comenzar con las definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si, con un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Las definiciones. Dice que la hipótesis nula denotada con H0 es la afirmación de que el valor del parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual de un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. Entonces nos está diciendo que la hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denotada con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. Entonces está diciendo que no es diferente a la hipótesis dada. Entonces dice que la hipótesis alternativa debe emplear algunos de estos símbolos: mayor, menor que o bien diferente. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Entonces, hipótesis nula es igualdad. Hipótesis alternativa es diferente en algún apartado. Dice que métodos de prueba de hipótesis. Dice que la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia notado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces nos está diciendo que si el valor estadístico cae en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. Entonces hay un rango en el que se acerque lo más cercano a la hipótesis nula, de todos modos entre en el valor crítico. Entonces se rechaza la hipótesis. Dice que un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba
sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. ¿Qué? Dice tipos de prueba de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva. Ok. Aquí las pruebas de dos colas son pruebas que ponen a prueba los dos extremos de un todo. Entonces el signo usado en la hipótesis alternativa es o diferente en la prueba de dos colas. En la prueba de cola izquierda la región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. El signo usado en la hipótesis alternativa es menor que, y la prueba de cola es la prueba de cola izquierda. En la prueba de cola derecha la región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. El signo usado en la hipótesis alternativa es mayor que. Entonces la prueba se denomina prueba de cola derecha. Dice decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, como cuando no es exactamente la hipótesis que planeamos, o se rechaza la hipótesis, o no se rechaza la hipótesis nula. Dice criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Entonces, si el valor P es mayor que alfa, no rechace la hipótesis nula. Entonces, alfa creo que es el nivel de significancia. Si el valor de significancia es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, que si el nivel de significancia es mayor que alfa, no rechace la hipótesis nula. Entonces, si es mayor el valor de 0 puntos, no, del 0.05%, entonces no se rechaza. Entonces dice redacción de la conclusión final. Comenzamos con el inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si le pones sí, todo cambia a la afirmación original contiene igualdad. Rechaza la hipótesis nula. Si la rechaza la hipótesis nula, dice existe evidencia suficiente que justifica el rechazo a la afirmación de que afirmación original. Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. Si no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo a la afirmación de que afirmación original. Ahora, si al inicio no se rechazó, dice que la afirmación original contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. Entonces, rechaza la hipótesis nula. Si su elección es sí, rechaza hipótesis nula. Dice los datos muestrales sustentan la afirmación de que este es el único caso en que se sustenta la afirmación original. Ahora, si no rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que, y regresa al inicio. Casi. Entonces, vamos a errores de pruebas de hipótesis. Dice error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera.
se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B o beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Ok. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Aquí está el video. Y eso sería todo por el 8.2. Vamos a ver el 8.3. Bueno, ahora toca el punto 8.3. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Que realizamos el primer ejemplo. Ejemplo, bombas de gasolina. Dice que cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. En un total, ambas dan un total de 6985. Utiliza el nivel de significancia 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Okay. Para eso nos vamos a Minitab. Tenemos varios valores, el total, el porcentaje de la prueba, de las pruebas de hipótesis. Entonces, para empezar nos vamos a estadísticas básicas, una proporción, ponemos datos resumidos, número de eventos son que sucedieron. Dice que quiere demostrar afirmación de imprecisas, ok, así que agarramos no precisas. En este caso son 1299. Número de ensayos son 6985. Vamos a realizar una prueba de hipótesis. Proporción hipotética será el 20%. 20. Ok, aquí es el punto 20. Opciones. Dice que con nivel de significancia del 0.01, así que aquí vamos a agarrar 99.0, que será diferente, pero podemos hacer menor que la proporción hipotética y exacta. Ok, vamos a aceptar. Aquí nos muestra las estadísticas descriptivas. Número de eventos 6985. El evento es de 1299. La muestra poblacional será de 18.59%. El límite superior de 99% para P, que sería el 19.70%. Así que se podría decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, debido a que no es exactamente igual al 20%. En sí es el 19.70%, así como el valor P es de 0.002. Aquí, de una forma también debo hacerlo con el asistente. Vamos a prueba de hipótesis. Usamos porcentaje de efectos para una de muestras, elementos probados, 6985, 1299, objetivo 20, Excel defectuoso, prueba menor que 20, agarramos el 0.01 y aceptamos.
y nos da cuenta que el porcentaje de defectos es menor que 20%. Y sí, nos está dando la respuesta. Dice, usted puede concluir que el porcentaje de defectos es menor que 20% en el de eficacia de 0.01, que sería en 1%. El intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de efectos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad de 98% de que el porcentaje de efectos verdaderos se encuentra entre el 17,52% y 19,70%, y una seguridad de 99% de que es menor que 19,70%. Ok, eso sería todo por el primer ejercicio. Ambos negativo. Hacemos el segundo ejercicio. Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia de 0,05 para someter una prueba a la formación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Minitab. Entonces, tenemos estadística básica, una proporción. Datos resumidos. Número de eventos son 98, si no me equivoco. 98. Dice número de ensayos. Queremos saber de qué tipo de personas son correctos en menos del 78. Serían 74. Realizar prueba de hipótesis. Sería el 80.8. Opciones menor que. Este se queda 95 debido a que nos está pidiendo el 5.05 o el 5% de prueba de significancia. Ok, aceptar. Era al revés. 34, 98. Ok. Número de eventos 98. Dice que el evento 74 muestra P es del 0,75, bueno, el 75.51%, el límite superior para el 95 es de 0.825021. Dice hipótesis nula es igual a 0.8 o menos de 0.8%. Aquí es diferente, pero no es menor. Dice que el porcentaje límite superior para P puede ser 82.50, así que en unas ocasiones tiene chance de que se reciba la hipótesis nula y en otras no, que se rechace. Así que vamos a ver con el asistente. Prueba hipótesis, defectos. A ver, asistente. Y está en el valor de que no. Dice, y no hay suficiente evidencia, si es cierto.
Dice, prueba, no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de efectos es menor que el 80% en unidades de significancia de 0.05. El intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada en la estimación del porcentaje de efectos a partir de los datos de muestras. Usted puede tener una seguridad del 90% de que el porcentaje de efectos verdaderos se encuentra entre 67.32% y 62.50%. Y una seguridad del 95% de que es menor que 82.50%. Okay. Y así quedaría. Así quedaría el 8.3. Lo vamos al 8.4. Dice 8.4. Prueba una afirmación respecto de una media conocida. Dice, objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con sigma conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis o desviación, se puede decir. Requisitos: conocimiento de tamaño de la muestra n mayor que 30, tamaño de la muestra n menor que 30. Si los datos cumplen con las condiciones de normalidad. Dice, primer ejemplo, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pasos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El número de datos o de ensayos, 40. Y la media muestral es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 del National Transporting and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05% y el método del valor P. ¿Ok? En este caso, pues nos dirigimos a... Ahorita abrimos una nueva hoja de datos. No. Ahora nos vamos a la parte de estadística. Estadística básica. Z de una muestra, si no me equivoco. Era Z de una muestra. Para la media de datos resumidos. Dice tamaño de la muestra. Son 40. Media de la muestra que nos da aquí 172.55. La desviación estándar conocida 166.3. Realizar prueba de hipótesis. Media hipotética es de 166.3. No. Este es acá. 166.3 y aquí es de 26. Abrimos opciones. Dice que utilice estos resultados para someter a prueba una afirmación de que tiene una peso mayor que 166.3, que la recomendación de peso mayor, y dice utilizan un nivel de significancia del 5%. Que en este caso vamos a agarrar esta y está el nivel de confianza para el 5%. Aceptar. Dice, se te da una muestra, n de datos 40, la media es 172.55, error de la estándar media 4,11, límite inferior del 95% sería el 165.79%.
bueno, 165.79, dice que la hipótesis nula es igual a 166.3, la alternativa de 166.3, que dice que el valor z es de 1,52 y dice que el valor p es de 0,064. En este caso, para digamos que para aceptar la hipótesis nula debe de haber sido igual, pero pues también no hay suficiente evidencia porque aparte del nivel de significancia, que es 0,05, el valor p está más elevado. Entonces no hay suficiente evidencia como para rechazarla ni para aceptarla. Y en el caso de la hipótesis alternativa, no se puede, debido a que debe haber sido menor, debe, debe haber sido menor que el 0,05%. Entonces por el momento no se puede rechazar, así que yo entre lo que tengo entendido sería aceptarla, la hipótesis nula, ya que pues tiene el valor más acercado de esa hipótesis y otra, o en sí cambiar la hipótesis debido a los resultados diferentes. Ok, ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Dice una muestra aleatoria simple. Dejen cierro este, pero primero abro otro. Dice ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilizo un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Ok, dijimos a Humanitab, estadística básica, Z de una muestra. Usamos datos resumidos. Dice que una muestra aleatoria de 36 latas. Son 36. Tamaño de la muestra, para empezar, son 36. Media de la muestra total es de 12.19. 12.19. Desviación estándar conocida es de 0.11. 0.11. Nos está diciendo que el nivel de significancia es 0.01 y que somete a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 11 onzas como se afirma en la etiqueta, que tiene que ser igual a 12. Igual a 12. Ok, entonces vamos a le ponemos 99. Media tiene que ser igual a hipotética. Vamos a aceptar. Dice que en el número de 36 la media es de 12.19, el error estándar de la media es 0.0183. El intervalo de confianza de 99% para media muestral es de que se encuentre entre 12,1428% y 12,2372%. La hipótesis nula determinaba de que tenía que ser igual a 12 y la alternativa tenía que ser diferente a 12. Dice que el valor z entonces nos está dando un valor más bajo que el 12. Entonces tomamos la alternativa, pero nos da un valor de p y es donde no llego a entender. Pero según
Así es. Creo que sí quedaría. Pero el valor P queda en cero. Eso es lo que tengo duda. Más. Bueno, nos cambiamos al siguiente. Bueno, ahora el 8.5. El objetivo. Bueno, para empezar el tema, pues es prueba una afirmación respecto a una media con desviación estándar desconocida o muestral, no, poblacional, si no me equivoco. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra n mayor que 30, tamaño de la muestra n menor que 30. Si los datos cumplen con la condición de normalidad. Dice, primer ejemplo, para una afirmación respecto a una media, ejemplo, de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SIG-Alert. Utilicen un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. ¿Qué? Para resolverlo, primero nos dirigimos a militar. Estadística básica. T de una muestra. Pero significativamente de un valor específico. Si tuviéramos columnas con los datos, usaríamos la primera opción, pero como tenemos los datos resumidos, para empezar, el tamaño de una muestra son 40 velocidades, 40, media de la muestra, nos da que viaja una sección de carretera en los 405, la muestra tiene una media de 68.4, una desviación estándar de 5.7, si no me equivoco, sí, 5.7. Realizar prueba hipotética y media hipotética de que se obtienen, bueno, con una significancia de 0.05, pero prueba hipotética de que los automóviles tienen una velocidad mayor a la máxima permitida de 65. Ok, 65 opciones con esa significancia del 95, de confianza del 95, tiene que ser mayor. Ok, la media a la media hipotética va a ser mayor. Okay. Aceptar. Ok, nos dice, te da una muestra, nos da los números de valores, n, que son 40, la media, 38.40 que lo pusimos, desviación estándar, que tiene de 5.700, el error estándar de la media es 0.901, límite inferior de 65% para la media muestral de 66.88%. La prueba nos está diciendo que la hipótesis nula te pide que sea igual a 65, la alternativa que difiera de esos valores, pero que sean mayores a 65. ¿Ok? El valor t nos da y el valor p es 0. Entonces, digamos que si el valor de significancia, que es 0.05, tiene un valor mayor al 0.05, habría suficiente evidencia para tomar la hipótesis nula, pero en este caso no se puede obtener, así que como el valor P salió 0, entonces se podría decir que tiene la suficiente evidencia para tomar el valor para determinar que la hipótesis tomada sería la alternativa, debido a que su valor P está muy bajo. Entonces sí, te daría confianza de que
tienes el 95 de confianza asegurado de que va a ser mayor la media, si no me equivoco. Y eso sería por el primero. Es bastante sencillo. Nos vamos al otro. Haremos Minitab. Dice ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se emiten en toneladas por años expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de información de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Ok, pues ahora nos vamos. Hacemos lo mismo, estadística básica, te da una muestra. Datos resumidos, tamaño de la muestra serían 32 automóviles. 32, media de la muestra sería, tiene una media de 7.78. 78, una desviación estándar de 1.08. Realizar una prueba de hipótesis. La media hipotética que vamos a utilizar es 8.05. Opciones dicen que menor que. Que sea menor que. Dice la media, ahí está. Está apartado. Desviación estándar, error estándar de la media. Límite superior de 8.104. Nos está diciendo que la hipótesis nula es de. Tiene que ser igual a 8.5. Y los valores tienen que ser. Para la alternativa tienen que ser menores a 8.5. Y igual el nivel de significancia está muy bajo. Entonces se puede decir que tomamos la hipótesis alternativa. Es suficiente evidencia para tomarla. Y eso sería todo por el 8.5. Y nos vemos en el 8.6. Bueno, ahora entramos al punto 8.6, prueba 2, que sería prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, que sería desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Dice, ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, para empezar abrimos Minitab. Abrimos Minitab. Ok, nos vamos a estadística básica, una varianza. Utilizamos desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra, que serían 40
Desviación estándar de la muestra. Estándar. Sí, 11. 3. Vamos a realizar la prueba hipotética de la desviación estándar hipotética con un valor de 10. Opciones tiene que ser, nos dice que tiene que ser mayor que latidos por minuto. Ok. Con nivel de significancia de 0.5. ¿Qué? Vamos a aceptar. Nos dice que el número de datos son 40, desviación estándar 11.3, variancia de 128, que es la desviación estándar al cuadrado, límite inferior del 95% para la desviación usando chi cuadrada es de 9,6%, la prueba de hipótesis nula quiere decir que tiene 10, es 10 cerrado, es igual, la hipótesis alterna que tiene que ser mayor que 10. Que el método se usó el chi cuadrado, estadística de prueba 49,80, el grado de libertad es 39 y el valor P es de 0.115. Entonces utilizamos un valor de 0.05. Entonces no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero al no rechazar la hipótesis nula no podemos obtener la hipótesis alternativa. Ok, entonces eso sería todo por el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el segundo. Que nos dice que los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilización de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, vamos a Minitab. Estadísticas básicas. Una varianza. Desviación estándar de la muestra. Tamaño de la muestra serían. Tuvo 27 calificaciones. 27. Desviación estándar de la muestra 9.3. Realizar prueba práctica de la desviación estándar. Un 14.1. Con unas opciones del 99. Que tiene que ser menor. Aceptamos. Dice el número de datos 27, desviación estándar del 9.30, la varianza desde 86.5, que es desviación estándar al cuadrado. El límite superior es de 99% para la desviación estándar usando chi cuadrada, 13,58% o punto 58%. Dice prueba, la hipótesis nula quiere decir que tiene que ser igual y la hipótesis alterna tenía que ser menores de 14.1. Entonces el método chi cuadrada, estadística de prueba de 11.31, grados de libertad son 26 y el valor P nos da 0.006. Entonces es bastante menor al 0.05% que estamos usando de valor de confianza, de significancia. Entonces se puede decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Hay suficiente evidencia. Entonces, creo que esto fue todo por mi parte.
Hasta un próximo video. Nos vemos. Que tengan lindo día.